Hay que nos lo cultura enseñaron. entonces de la gente de Chihuahua de recoger su basura, de poner a la mayoría de la gente los días que corresponde cuando va a pasar el camión. Y en eventos en la calle, digo, es obvio, no es una ciudad como otras, pero es cuando hay un dicho, ¿no? Que muy popular, ¿no? Que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia, ¿no? Así es. Y Entonces eso nosotros estamos en un buen rango. sí, claro que sí. Yo creo que Chihuahua y los chihuahuenses, sobre todo, más que Chihuahua, los chihuahuenses, estamos en un buen rango en comparación a muchas ciudades del país, que claro, nos falta que hacer, pero la ciudad yo creo que luce por sus ciudadanos. Los cochinotes son los menos. Los cochinotes son los menos. Pero hubo incluso un premio, ¿no? Hace algunos años que se le otorgó a la capital, ¿no? Y el año pasado hay un concurso que es desde hace muchos años que funciona en España, que son la famosa escoba de oro o escoba de plata, escoba de platino, y se le da a las ciudades que hacen determinadas mejoras en su ciudad. Nosotros pues no habíamos participado como ciudad nunca, desde los 15 20 años que tiene existiendo este premio. El año pasado nos inscribimos y obtuvimos el primer escalón, que es la escoba de plata. En futuros eventos, porque el evento es cada 2 años, se puede aspirar a la escoba de oro o la escoba de platino. Hay algunas ciudades de México que ya tienen varios premios en este certamen, podemos decir internacional. Por ejemplo, la ciudad de Aguascalientes, la ciudad de Querétaro, la ciudad de Mérida. Hay varias ciudades que ya tienen muchos años participando. Chihuahua apenas empezó a participar el año pasado y pues obtuvimos esa presencia. Pues vaya, corresponde a la cultura chihuahuense de no ensuciar tanto la ciudad. Digo, aquí vivimos todos. Es nuestra tarjeta de presentación para el visitante, para el turismo, que viene y deja su lana aquí para que fluya el recurso, ¿no? Claro, y particularmente cuando hablamos de turismo, pues la gente cuando va a visitar otra ciudad lo primero que hace es ir al centro de la ciudad. El centro pues es el corazón, es el lugar bonito, el lugar central, el lugar icónico de la ciudad, y lo visita. Y para nosotros es muy importante el centro. Ahí tenemos un operativo permanente, continuo de trabajo de limpieza. El año pasado instalamos ahí 2.500 cestos de basura. Había 700 antes, de distintos tipos, incluso había tambos de 200 litros en el centro. Todo eso lo retiramos y pusimos 2.500, pero todos igualitos, homogéneos y sobre todo adecuados para la basura del transeúnte, con una pequeña apertura por donde el transeúnte pues echa su bote de agua que va consumiendo, su empaque de la fritura que haya consumido, en fin, pero no la basura de los comercios. El comerciante tiene que pagar, el comerciante y el industrial en Chihuahua, que esa es una particularidad de la ciudad, tiene que pagar por el servicio de recolección y lo pagan. Mayormente. No hay muchos brochas. Habrá algunos, y habrá algunos pequeños estanquillos que porque son tan pequeños y tienen tan poquitas utilidades, pues no tienen para pagarlo y hay que apoyarlos. Pero normalmente el negocio paga por la recolección y eso es una particularidad de Chihuahua que no en muchas ciudades se ve. Entonces en el centro de la ciudad se refleja y nosotros estamos participando e instalando esos 2.500 cestos para peatones exclusivamente y que los comerciantes contraten a alguna empresa. En la ciudad hay 17 empresas que hacen recolección de basura. Hay contenedores grandes, ¿no? Que están ubicados en Así es, ciertas grandes, áreas. chicos y medianos. Hay desde los grandes que utilizan las empresas hasta pequeños botes que también, o contenedores que también les ofrecen las empresas recolectoras de basura a los comerciantes y a los industriales. Y aquí en Chihuahua es una cultura importante. La industria y el comercio pagan por su recolección y el municipio exclusivamente cubre lo que es la recolección habitación. Se instalaron hace poco, o se han estado instalando contenedores donde ya se acentúa la necesidad del reciclaje, ¿no? De que las personas nos involucremos en esa cultura. Digo, es un desastre ambiental lo que hay en el mundo. Estamos siendo afectados como cualquier parte del planeta. Y he visto que se han colocado contenedores donde se hace la división de papel, de cartón, de aluminio. Es correcto. Esas las denominamos estaciones de reciclado. Instalamos 15 en el año anterior también. Y les comento, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, tienen ahorita más de 200 instaladas. Incluso hay sectores de la ciudad donde no hay otra manera de hacer la recolección más que a través de este tipo de estaciones de reciclaje. Entonces imagínense un fraccionamiento donde hay, por decir algo, 150 casas.
estacionamiento cerrado, y donde haya una estación a donde los vecinos puedan llevar su basura 24 horas del día, 7 días de la semana, y la ponen diferenciada, separada. Y el camión recolector por fuera del estacionamiento recoge la basura sin necesidad de entrar y de molestar a los vecinos. Eso ya se está haciendo sobre todo en vivienda vertical en Guadalajara, con una gran aceptación, y esas inversiones no las hace el ayuntamiento, las hacen los desarrolladores, y es una tendencia a lo que queremos llegar aquí en Chihuahua. El año pasado instalamos 15 estaciones, de las cuales 2 de ellas están en la deportiva, una de ellas en el Campo Nuevo de la UACH, otras están en funcionamientos, otras están en algunas zonas pues que son peatonales o comerciales, con tal de tratar de meternos en el giro de la separación de basura. ¿Y en qué consiste? Son 4 buzones donde depositamos la basura diferenciada. Uno de ellos es para cartón y papel, otro es para plástico y PET, un tercero es para aluminio y metal, y un cuarto es para todos los restos, lo que no tiene que ver con ninguno de los dos. Y un día de la semana recogemos cada uno de ellos, con excepción de los restos, que vamos 2 veces por semana, lunes y viernes, martes, miércoles y jueves, los otros 3 buzones. Y ya estamos trabajando ahí con el Rotario, estamos a punto de firmar ahí un convenio con ellos, con el Rotario Ábalos, en donde ellos van a recibir el buzón del PET, el buzón del plástico y PET. Les vamos a entregar este material para que ellos potencien este pequeño ingreso, porque no es mucho dinero, en el beneficio de las escuelas de más bajo nivel. Y para ello también hemos estado instalando los mismos contenedores que tienen estas estaciones de reciclaje en algunas escuelas. Los hemos estado instalando por más de 10 años, desde hace varias administraciones, en donde le entregamos a las escuelas 2 o 3 contenedores de 1 metro cúbico de plástico para sustituir los tambos de 200 litros que tradicionalmente están en las escuelas. Entonces ahora tienen pequeños botes en los salones, en el comedor, pero afuera tienen un contenedor o varios contenedores de 1 metro cúbico, en donde le estamos pidiendo que hagan la separación de basura y nos separen nomás un producto que es el... Y sí funciona, Ricardo, o sea, está haciendo caso a la gente. ¿Cuántas toneladas se recoge, no sé, a la semana o al mes o al año ya de separado? Sí se nota ya que la gente ayuda, contribuye, apoya el reciclaje, poniendo la basura donde corresponde cada... Es muy poco todavía en ese sentido, pero tiene un gran valor educativo. Por ejemplo, la ciudad el lunes, el día de hoy, genera 1.700 toneladas de basura. Una cantidad enorme, claro. ¿Aquí en la ciudad? Aquí en la ciudad de Chihuahua. 1.700 toneladas. Hoy lunes, de lo cual es el 30% corresponde a la industria del comercio. El 70% es habitacional, son aproximadamente unas 1.100 habitacionales, y el resto es industrial y comercial, hoy lunes. Y a lo largo de la semana pues van variando las cifras. Los días más fuertes son lunes y martes. Pero de estas estaciones de reciclaje de las escuelas, aproximadamente podemos hablar de que estamos separando 1 tonelada. ¿Una tonelada? 1 tonelada de PET. ¿Al mes? No, a la semana. ¿A la semana? A la semana. Lo cual pues ya es un esfuerzo importante, sobre todo en educación, en cultura. A lo mejor no es sustantivo a la hora de convertirlo en pesos centavos, como normalmente así funcionan los residuos. No es sustantivo el dinero que de esto se obtiene, pero definitivamente lo que tiene que ver con la educación de la ciudadanía, el aprovechamiento de los residuos antes de convertirlos en basura, ese ejercicio es importante. Pero porque falta, ¿qué porcentaje será, hablando del 100% de lo que se está separando, de todo ese material? ¿Qué porcentaje? Es inferior al 2%. Es inferior al 2%. Continuamente vemos por las avenidas de la ciudad, las principales avenidas, grandes camiones llevando embalado el cartón, y ahí se desecha adecuadamente y se reutiliza, se vuelve a fabricar otro producto de cartón o papel. También hace unos días estuvo aquí conmigo a verme una persona que tiene interés en el vidrio. El vidrio hacía muchos años que se separaba por colores, ámbar, verde y cristalino, y se llevaba a Monterrey. Se dejó de hacer, ¿por qué razón? Porque casi todo se fue al PET, todos los envases son de PET, no de vidrio como en el pasado, y dejó de tener el valor porque el precio que se paga por el vidrio no pagaba el flete hasta Monterrey.
Ahora, sin embargo, acaban de instalar una planta que va a empezar a trabajar el vidrio en Meoqui para la planta cervecera y tienen interés en comercializar el... Hay una presión muy importante a compañías internacionales como la Coca-Cola, no solo la Coca-Cola, todos los que utilizan el PET, porque la Coca-Cola hasta el 95% de sus productos que comercializa es a través de PET. Es correcto. Entonces hay una presión internacional por esto del problema del cambio climático y hay varios organismos internacionales proambientales que han presionado para que se cambien legislaciones en varios países con el fin de que el PET sea menos utilizado y por eso la alternativa o regresar a la alternativa del vidrio, porque digo, Monterrey pues es la ciudad industrial de este país y era la que produce la mayor parte del vidrio, pero cuando vino el boom del PET, que tendrá unos 20, 25 años aproximadamente, y que ya se dieron cuenta que incluso mucho el plástico que está contaminando los mares tiene que ver con el PET. Entonces viene como una revolución muy importante de reducir el uso del PET para volver al vidrio, ¿no? Sí, sencillamente pues vean la cantidad de camiones que sacan todos los días las refresqueras a la calle a repartir sus refrescos en las distintas tiendas y estanquillos, la cantidad de vehículos que sacan todos los días las compañías que producen leche para repartir sus productos en los taquillos, en puros envases que van a la basura y que son de gran tamaño, que normalmente los tiramos a la basura sin compactarlos. Nosotros tenemos que sacar camiones todos los días de recolección de basura a recoger esos desechos, que en el pasado pues no se recogían. ¿Por qué? Porque todos eran de cristal y se lavaban. Eso ya no existe. Yo creo que sería importante que hubiera una tendencia en ese sentido. Fíjense, hace 30 años en Chihuahua, la generación per cápita de basura eran 300 gramos por día. Ahorita es arriba de 1 kilogramo. De 1 kilo. De 1 kilo. ¿Y cuál es la diferencia? Ya comemos menos en casa, hay que ponerle al camello, si no, ¿cómo llevamos el pan a la mesa? No son los alimentos, son los empaques. Hace unos días llegué ahí a un club de servicio, unas tiendas de esas departamentales grandes, y estaban vendiendo un celular de este tamaño en una caja del tamaño de la mesa, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que utilicemos esa cantidad de empaque cuando hace 30 años, no digo que regresemos a lo que sucedió hace 30 años, pero algo intermedio? Hace 30 años todos los productos se vendían a granel. ¿Cuántos arbolitos tuvieron que morir para poder hacer esas cajas de los productos que adquirimos? El americano es muy dado a eso. Sí. Claro, se ven muy bonitos los empaques de los productos y a veces, como tú dices, de una pieza muy pequeña y viene, y aparte la bolsa todavía, ¿no? Primario, secundario, terciario, ¿verdad? Es una cantidad enorme. Entonces, ¿a qué invitamos a la gente con esto? Pues le invitamos a que, si bien no puede dejar de comprar productos con estos empaques tan voluminosos, por lo menos que le dé otro uso al desecho. Cuando quito yo ese cartón o ese papel o ese plástico del producto original para el que lo compré, no lo tire a la basura, sino le dé al menos otro uso. Y pongo un ejemplo. Hace unos días estuve por ahí en la UACH platicando con los alumnos de uno de los últimos semestres de la escuela de Derecho, platicando sobre cosas ambientales. Ya eran como aproximadamente 25 o 30 muchachos sentados en los pupitres. Todos tenían una botella de PET con algún producto, ya sea agua o algún refresco, y lo estaban consumiendo. Esos envases van a la basura. Entonces yo a que los invité ahí, y invito a la ciudadanía a que lo vuelvan a usar, o que no utilicen el envase de esas características, sino que usen los famosos termos o los cilindros que se pueden reutilizar más de una vez. Y con eso estamos contribuyendo por lo menos a que haya un poco menos de botellas de PET. ¿Cuántas familias dependen de la recolección de basura? Los conocidos como pepenadores, porque de por años, de toda la vida ha sido así, ¿no? Pero sí hay un buen número de familias que dependen de esto. Y lo diferencio. Una cosa son los recolectores, los que andan en los camiones son empleados municipales, que estamos hablando de una cantidad importante, son municipales, pues aproximadamente como 160, y de los que trabajan para las empresas que trabajan para el municipio, pues cerca de 300 trabajadores. Pero ellos tienen su salario y viven del trabajo de recolección, no viven de la recuperación de los residuos, ¿verdad? Hay otro grupo importante de gentes que trabajan en el relleno sanitario. Son aproximadamente 250 personas. 250 personas que están afiliadas a la CRO y que tienen ahí una afiliación a un sindicato que a esto se dedica y trabajan de la separación de la basura
en el relleno sanitario. Mas, sin embargo, hay una cantidad muy importante de la cual no tengo el número, pero todos los vemos que van por las calles, casa por casa, adelante 3 o 4 o 5 cuadras del camión recolector, revisando las basuras de las zonas habitacionales. De una forma, podemos decir, completamente personal y sin estar agrupados a nada, hacen esta labor y viven también de los desechos de la basura. Y les lo comenté ya varias veces, hay 17 empresas que de manera profesional hacen recolección industrial y comercial en Chihuahua también. Y bueno, y uno de los temas, sobre todo que los jóvenes son más conscientes de eso en los últimos años por el problema del cambio climático, y que en varias ciudades del mundo, varios países, hay legislaciones ya completas donde se prohíbe la bolsa de la basura. Es un problema aquí en Chihuahua, la bolsa también, la bolsa como que nos dan en el súper X, en cualquier... Claro que sí es un problema, ¿verdad? Y muchas veces vamos al supermercado y nos dan 8 bolsas cuando a lo mejor con 5 sería suficiente o con 4 sería suficiente. Pero ya que tocas el tema de los muchachos, y voy a hablar de los últimos grados de la primaria, quinto, sexto de primaria y de la secundaria, los 3 grados de secundaria. Con ellos estamos trabajando. El año escolar anterior, no el actual, sino el anterior, estuvimos ante 24,000 niños ante grupo, o sea, en 2017-18. Y ahora en 2018-19 estamos apenas concluyendo marzo y ya vamos en 26,000. Pretendemos cerrar el ciclo escolar superando 30,000 niños. ¿Y qué estamos tratando con ellos? Precisamente son consejos en ese sentido. Primeramente, del aprovechamiento y la utilización adecuada de los residuos dentro de su escuela, y la segunda parte dentro de su casa, y tratar a través de los jóvenes y de los niños, de los adolescentes, pues llegar y meternos a las casas en cuanto al manejo adecuado de los residuos. ¿Con qué? Pues con el tipo de consejos que les comenté antes, la adecuada aprovechamiento del cartón, del papel, del PET, el manejo adecuado de la basura dentro de las casas. El camión recolector va 3 momentos en la semana, pero el resto de la semana la basura está dentro de las casas. Entonces, que la tengamos separada, que con la basura orgánica tengamos un manejo diferenciado para evitar que haya alimañas y proliferen ahí los insectos, y lo que es basura inorgánica, pues ver la posibilidad de pues hasta eso no necesitamos tener 4 contenedores, con 2 es suficiente, la orgánica y la inorgánica. Con eso es suficiente. Habrá quienes produzcan más, ya sabrán si se lo dan al recolector particular, individual, o bien si junta algo que valga la pena llevarlo a una empresa de reciclaje, pero es lo mínimo. Es tan fácil hacer eso que le echamos una manota al medio ambiente, porque finalmente pues es lo que vamos a heredar a los jóvenes y a nuestros nietos. Y a los que vengan detrás de ellos. Así es. Exactamente. Hoy las empresas cobran mayor conciencia en eso y ya se vende. Yo tengo mi bolsita no digo la empresa, que se llama Soriana, porque igual la pueden comprar en el súper o en Walmart, en cualquier lado, y valen 15 pesos. Entonces, cuando yo voy al mandado, pues ya llevo la bolsa. A veces se me olvida. Ahí la traigo en el carro, pero a veces se me olvida y bueno, pero ya trato de hacerme el hábito de que cada vez que yo vaya al súper, ahí está mi bolsa del mandado, como lo hacían nuestras abuelas, los jefes, etcétera. Entonces es una manera es tan fácil hacerlo, de contribuir al medio ambiente, y en esa medida pues le echamos una mano al planeta, porque casi a diario sale ya como una consecuencia de lo que dejamos de hacer, de que abren algún mamífero, ballenas, delfines, y les abren la panza y les sacan 20, 30, 40, 50 kilos de plásticos. Sí, es una tristeza. Definitivamente, pues es un problema de nuestro tiempo, y que al tiempo se va a agravar más, no se va a mejorar, a menos de que hagamos cosas como las que tú mencionas y otras que podemos hacer. Yo creo que este tipo de residuos, a lo mejor no hay que dejar de utilizar el plástico, pero hay que utilizarlo con mayor responsabilidad. Y cuando yo vaya a adquirir algo, pues entender también que además del producto estoy comprando un empaque, y que tengamos desde ese momento una verdadera conciencia de qué vamos a hacer con ese empaque. Y me salgo del tema y hablo de otro tipo de residuos. En Chihuahua, por ejemplo,
hay una gran cantidad de autoconstrucción. Cuando un inmobiliario está construyendo un fraccionamiento, ellos tienen un procedimiento para deshacerse de sus escombros. Los escombros pues es la basura de la construcción. Pero cuando hay autoconstrucción, no. Normalmente no sabemos qué hacer con los escombros. Acabamos de construir la barda o el cuartito y tiramos en el lote baldío más cercano o en el arroyo el escombro. Y la basura no deja de ser exclusivamente la que generamos de plástico, cartón y papel. También el escombro es un residuo. Aquí en Chihuahua tenemos una memoria fatal de la inundación del año 90, precisamente por esa irresponsabilidad de aquellas personas que van y avientan el escombro, aunque sea poquito, pero imagínense que son muchos, y bloquean los arroyos. Esa fue una de las principales causas por la cual la inundación del 90 se cobró 70, 80 víctimas. Sí, sin duda, muy importante pues fue la cantidad de lluvia, pero otra parte pues fue que los arroyos no estaban en condiciones. Y es un problema severo en la ciudad de Chihuahua, como lo comentaste antes, Manuel, vivimos en el desierto. En el desierto llueve poco, pero cuando llueve intempestivamente, muy fuerte, son aguas bravas que se conocen. Y debemos de respetarlas y ser cuidadosos en el tiempo de lluvias. Fíjense, la ciudad tiene 2 ríos, todos lo sabemos, el Sacramento y el Chubisca, que son permanentes, siempre llevan agua, pero además tiene 29 arroyos. Y estos arroyos no son permanentes, son pluviales, exclusivamente funcionan cuando llueve y desembocan a los ríos. Pero esos 29 arroyos, no todos, pero en su mayoría, pasan debajo de la ciudad, pasan debajo de las calles, pasan en las partes traseras de nuestras casas. Y si no tenemos cuidado y tiramos en Navidad el arbolito de Navidad que ya no utilizamos, o el sillón, o el colchón, o la llanta, o las podas cuando hacemos podas, o los escombros de la construcción, cuando llueva y llueva fuerte, pues nos va a pasar factura. Si alguien no padece Alzheimer, es la madre naturaleza. Sí, exactamente. Esa le da exactamente igual. Y como nos agarre, ahí va el agua, ¿no? Entonces, si se fijan, pues hay mucho tipo de residuos, no exclusivamente lo que generamos en las cocinas o en el producto que adquirimos. Hay plásticos, hay cartones, hay papeles, pero también hay muebles, hay cacharros, hay llantas, hay podas, hay... Pero para eso hacen destilichadero ustedes, ¿no? Exacto. Permanentemente están haciendo. Continuamente. El programa de destilichadero es un programa que lo estamos manejando como una respuesta a este tipo de residuos que el camión recolector nunca se va a llevar por sus dimensiones, porque no caben en el camión. Un sillón, un boiler viejo, una estufa vieja, un colchón, etcétera. No se lo va a llevar al recolector. Entonces, procuramos anualmente hacer la mayor cantidad de operativos. Por ejemplo, esta semana tenemos 4 puntos donde pretendemos hacer destilichadero. La semana pasada hicimos 5 puntos de destilichadero. ¿Y qué es? Un lugar donde ponemos un contenedor de grandes dimensiones, le avisamos casa por casa a la gente que vive en los alrededores del contenedor, de la ubicación del contenedor, para que ellos lleven sus residuos de grandes dimensiones. Y si no pueden, los apoyamos con unidades, con pick-ups, unidades más ligeras. Los medios apoyan en esto, sí, he visto claro, ahí de la información de qué día, la programación que tienen por semana. Claro, y nos apoyan y ya lo esperan, ya nos piden la programación de destilichadero. ¿A dónde va todo este va al relleno sanitario? No deja de ser todo va al relleno sanitario. El relleno sanitario es un lugar de la ciudad, es un equipamiento que deben de tener las ciudades, único, en donde impactamos. Efectivamente, ahí es un impacto ambiental en ese punto, pero exclusivamente en ese punto y con un manejo adecuado, pues para evitar afectar al vecindario del relleno sanitario. ¿Cuánto le queda de utilidad de vida a ese relleno? Porque ya ves que se intentó hacer algo hace algunos años, bueno, surgieron algunos problemas, etcétera. El caso es que se dejó el asunto y no se ha hecho algo al respecto de retomar la idea de hacer otro relleno sanitario, o todo lo que se había, las ideas esas que fluían en cuanto a sacarle provecho, para aprovechar el gas metano, etcétera, ¿no? ¿Está parado ese proyecto o el relleno todavía alcanza para otro? Claro, te comento, ¿verdad? El relleno sanitario de Chihuahua es una instalación que data más o menos del año 92. 91, 92, ahí se construyó, se empezó a llevar la basura. Anteriormente a esto se llevaba ya a la zona de San Jorge, allá cerca de los panteones, en las faldas del Cerro Grande. Lo que es la colonia Mármol hoy, ¿no? Las Mármoles, ¿verdad? Las Mármoles, efectivamente, y que normalmente se llevaba la basura y se quemaba y continuamente estaba humeando eso. Eso ya desapareció en Chihuahua.
y en muchas ciudades, no nomás en Chihuahua, pero aquí en el caso particular nuestro, se creó el relleno sanitario allá en los tiempos de Salinas, allá en el 92, ya se hizo esta instalación adecuada. Pero un relleno sanitario no es para una administración, ni para dos, ni para tres, debe ser para muchísimos años. ¿Por qué? Porque es una instalación cara. En el caso particular de Chihuahua, ya lleva pues esta cantidad importante de años, ya son más de 25 años. Pero yo creo que le restan fácilmente unos 6, 8 años 27 más de vida. 27 años ya. Aproximadamente. Yo creo que podrá tranquilamente completar 35 años. ¿Y qué se hace ahí? Se lleva la basura, se deposita en una celda, que la celda previamente fue impermeabilizada en su parte baja con una membrana para evitar que si hay líquidos, ya sea producto de la basura o de las lluvias que caen sobre la basura y luego se contaminan con la basura, evitar que estos líquidos vayan al subsuelo, porque tarde o temprano pues van a dañar los mantos freáticos, que es el agua que consumimos todos los días. Entonces, esa basura se deposita ahí y continuamente se le está sacando con una bomba el agua. Y el agua se evapora con un procedimiento de cárcamos. Hay una serie de cárcamos instalados, se saca del fondo de la celda, se deposita en un cárcamo, de ese cárcamo se lleva a un cárcamo superior en donde, como comúnmente se dice, se orea para evitar que los líquidos pues vayan a algún lugar, sino que se evaporen, y es la manera más adecuada de limpiar. ¿Eso no afecta a la salud? Por ejemplo, el relleno sanitario lo está rumbo a la salida Aldama. Es correcto. Ahí hay muchas viviendas, se han construido muchísimas, y hay muchas familias, miles de familias viviendo ahí, lo que es denominado la zona del León, ¿no? Bueno, eso es en zonas habitacionales, pero también hay una gran cantidad de granjas de fin de semana. Ahí de rumbo a la salida. De hecho, hay varios fraccionamientos rumbo a la carretera Aldama, ¿no? Así es. Y eso al aire, como se evapora o se orea, no afecta la salud de la gente, ¿no? Hay una norma que regula esto y marca las reglas como debe ser, la norma de la Semarnat 083, y aquí nos habla de distancias que debe haber de las zonas habitacionales más cercanas o industriales o comerciales o lo que sea a los rellenos sanitarios, y estamos dentro de la norma. Definitivamente eventualmente podrá haber alguna molestia, pero nuestro trabajo es que no existan estas molestias. ¿Y cómo lo logramos? Pues minimizando el área de basura expuesta. ¿Cómo? Pues con trabajo de maquinaria, que sea importante, primeramente extendemos la basura, la compactamos y luego la cubrimos al final del día con tierra, para evitar que esta basura pues fastidie o moleste, en este caso al vecindario. Es el trabajo de acuerdo a la norma que se debe de hacer para evitar esto. Además, déjenme agregar que el año pasado en el relleno sanitario hay 2 celdas, una que ya está clausurada desde hace aproximadamente 12 años y una que está en uso. La que ya está clausurada, que tiene una gran cantidad de basura dentro, ahí acumulada, más de 15 años de basura, pues genera gas. Y es un gas metano, pues que si no lo manejamos adecuadamente, pues se está emitiendo a la atmósfera. Y este gas tiene una molestia al medio ambiente que se llama efecto invernadero. Es un gas metano que tiene pues esa potencialidad. Entonces lo que la norma 083 nos dice es que debemos de recuperar ese gas, lo cual lo estamos haciendo desde el año pasado. Instalamos 27 pozos y estamos recuperando ese gas para quemarlo. ¿Por qué lo quemamos? Para convertirlo de gas metano en dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es 22 veces menos efecto invernadero que el gas metano. Además de que puede haber otros gases más pesados. Además se puede utilizar como combustible eso. Ese es pero no, o sea, fue el proyecto que se quedó trunco, ¿no? Así es. Ese es lo que falta hacer, aprovechar el gas metano para distribuirlo como cualquier otro combustible, como el gas LP, como el gas natural. Bueno, eso ya sería algo o se le da otro uso. Fuerte. En segundo lugar, una segunda etapa sería utilizarlo, a lo mejor quemarlo en un generador de energía ahí mismo en el punto, lo cual se hace en algunas ciudades, pocas en México, pero ya se hace en algunas ciudades. Se genera energía y la energía se le entrega a Comisión Federal de Electricidad, para lo cual pues se requiere trabajar con Comisión, trabajar con la Secretaría de Energía, trabajar con la Comisión Reguladora de Energía y trabajar también seguramente con inversionistas que tengan interés. ¿Y qué falta para hacerlo, Ricardo? En eso. Bueno, lo que faltaba originalmente pues, era instalar esos pozos, ya están instalados, y lo que seguiría a lo mejor es hacer un estudio de factibilidad para ver la conveniencia y la costeabilidad y la potencialidad del relleno sanitario. Para esto hay que hacer un estudio, se lo solicitamos a la Semarnat el año pasado, estamos en espera de que nos respondan ahora con el nuevo
con el nuevo gobierno. Haciendo este estudio de factibilidad sabríamos el potencial y con esa base podríamos a lo mejor licitar el aprovechamiento del gas, que normalmente no se puede utilizar en forma directa para consumirlo en una estufa, ¿verdad? Porque el gas trae una serie de contaminantes, lo explico. Del gas que sacamos, más o menos la mitad es gas metano, pero la otra mitad son otros gases que no pueden ir a una estufa de una casa habitación. Además de que el gas hay que sacarlo, hay que comprimirlo, limpiarlo en su caso de los otros gases y luego ya se puede utilizar como combustible a lo mejor en una unidad automotora, en fin, pero requiere una serie de inversiones. Es más fácil meterlo en forma directa a un generador de energía, lo que ya se hace en Monterrey, lo que se hace en la ciudad de Aguascalientes, lo que se hace en Ciudad Juárez, ya se quema en un generador de energía y se produce una cantidad de energía suficiente para un sector de la ciudad, sobre todo en las zonas de energía cara, que es los alumbrados públicos, utilizarlo como... Entonces ya están en espera del resultado de esos estudios para ver la factibilidad y que sea costeable. ¿Cuántos años le queda de utilidad a este relleno? De Chihuahua estimamos que 7 u 8 años. O sea que la siguiente administración después de ustedes ya se verá presionado para hacer eso. Sin duda. Ricardo, por último, el tema de los plásticos, etcétera. Me gusta la idea esa que están haciendo de concientizar a los jóvenes que van a las primarias, a las universidades, a todos los que son estudiantes, ¿no? De darles consejos qué hacer con el plástico, los residuos, de reutilizarlo. Hay muchas maneras, 1000 cosas que se pueden hacer. En la legislación es conveniente que se plasme. Hay una propuesta ahí de hace algunos años de prohibir las bolsas de plástico, de un servidor, no sé por qué se me vino a la mente, pero un servidor la dejó ahí pendiente. Pero es necesario que en Chihuahua exista ya esa prohibición, como se está haciendo en muchas ciudades, claro, del uso del plástico, de la bolsa de plástico. Claro, sería oportuno prohibir el plástico, prohibir el PET, prohibir, no sé, otro tipo de residuos. Claro, el bolsa de plástico, el PET y todo eso. Pero no es suficiente con prohibir, hay que dar alternativas. Ok, ya no va a haber PET, bueno, pero vas a lavar botellas. Ya no va a haber plástico, ok, pero vas a llevar bolsas de reuso. Que esa es la otra bronca, porque lava la botella y pues, ¿qué usas? Agua. Sí. Y es lo que menos tenemos aquí. Entonces, son las cosas que hay que ver. Tenemos que ver las dos caras de la moneda. Dejo de usar un sistema de generación de basura, pero debo educar a la población para que haga otro tipo de... Y tiene que ser con agua potable, porque no se puede lavar con agua reciclada, ¿verdad? ¿No? Y pues definitivamente yo creo que el gasto del agua por lavar una botella, el daño es menor que la propia botella. Yo creo que ahí sí tendríamos ventaja, pero tenemos que trabajar con los refresqueros previamente. Ellos tienen que hacer sus inversiones para regresar a las lavadoras de botellas que ya no tienen, que tenían en el pasado. Son procesos que dejaron de hacer y que hay que retomar. O también en el caso de las bolsas, en cosas más básicas, como las bolsas del supermercado. Está bien, mañana ya no va a haber, por decir algo, una bolsa en determinado supermercado. Bueno, pues entonces los vecinos de Chihuahua pues tenemos que tener en nuestro automóvil, como tú lo mencionas, bolsas de reuso. O las famosas redes, aquellas, ¿se acuerdan? Que utilizaban nuestras abuelas, con las cuales iban al mercado, no al supermercado. Además los varones nos vemos muy monos, cuando yo bolsita llevándole, y hay que saberlas acomodar. Yo fui cerillito cuando estaba chavalo, bueno, pues así que sé acomodarlo, pero yo creo que es mejor, es una pequeña aportación lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos, son 10, 15 pesos lo que cuesta, y el favor que le hacemos al medio ambiente es enorme. Sí. Y a nosotros mismos. Claro, nosotros mismos. Entonces la clave es trabajar primeramente con los jóvenes, con los niños, y a través de ellos pues tratar de meternos a las casas con este tipo de consejos. Pues son los mejores polis que tenemos, ¿eh? Así es. Porque los chavos de ahora, sí, los chavos de ahora son más conscientes de eso que los adultos, y qué bueno que están trabajando con eso, involucrarlos más con eso, hacer campañas de concientización. Pues bueno, Ricardo, sé que tienes otros compromisos, te agradezco mucho esta oportunidad de poder platicar con nuestro auditorio de Chacoteando con Manuel Narváez, que lo pueden ver también la entrevista en YouTube y en alcontacto.com.mx.
La verdad que estamos muy contentos que puedas compartirnos toda la labor que se hace a través del servicio de limpia, que veamos las calles la mayor de las veces bonita, limpia, etcétera. Bueno, pues se debe a un trabajo de muchas personas que están en el municipio, en la dirección de servicios públicos, pero también no hay mejor esfuerzo que se puede hacer que el que hacemos nosotros desde nuestra casa y de esa cultura de limpieza. Sí, concluiría con una frase ahí antigua de los romanos, ¿verdad? A Roma no la querían por ser grande, sino que era grande porque la querían sus ciudadanos. Igual Chihuahua. Chihuahua es lo que es por sus ciudadanos. Yo creo que ellos... Llamamos mucho a Chihuahua. Qué bonito es Chihuahua. Así es. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Manuel. Y a ustedes, gracias por tu medio y que podamos, a través de ti, de tu página, poder platicar con los chihuahuas. Con gusto. No será la primera vez. A ustedes muchas gracias por escucharnos, por vernos en Chacoteando con Manuel Narváez. Nos vemos la siguiente.